Existen historias que no deberían contarse. Relatos que, al ser narrados, despiertan ecos en la oscuridad y traen de vuelta presencias que creíamos olvidadas. La historia de Ashanti Flores es una de ellas. Una joven de Toluca, cuya vida cambió en una sola noche, en un tramo de carretera, donde el cielo y el infierno parecen tocarse. Hoy no les contaré un cuento, les contaré un testimonio, un suceso real que marcó para siempre a una familia y a una comunidad. Pónganse cómodos, apaguen las luces si se atreven, porque vamos a caminar junto a Ashanti por los senderos más oscuros del Estado de México. Ashanti Flores era conocida en su comunidad, allá en Toluca, por una belleza que no gritaba, sino que susurraba. Una de esas presencias que transmiten calma con solo una mirada. Vivía cerca de San Mateo Atenco, un lugar conocido por su gente trabajadora y sus tradiciones. Su rutina era sencilla. Trabajaba durante el día y por las tardes, cuando el sol comenzaba a despedirse detrás del nevado de Toluca, salía a caminar. Era su momento para pensar, para respirar, para sentir el mundo sin el ruido de la rutina. Pero aquella noche fue diferente. El aire se sentía denso, pesado, cargado de una electricidad extraña. El cielo sobre el nevado no tenía ni una sola estrella. Era un manto negro y profundo. Los perros, que normalmente llenaban la noche con sus ladridos, estaban en un silencio sepulcral. Y el viento no sonaba como siempre. No era el silbido familiar que mecía los árboles. Era un murmullo bajo, gutural, como si viniera de las entrañas de la tierra. A pesar de esa sensación inquietante, de esa alarma silenciosa que le gritaba en el pecho, Ashanti decidió seguir con su caminata. Tomó la ruta de siempre, una carretera secundaria que conecta Toluca con Sinacantepec. Un camino que conocía como la palma de su mano, flanqueado por campos de cultivo y terrenos baldíos que en la noche se convertían en manchas oscuras. Lo que ella no sabía, lo que no podía imaginar, es que esa noche, en ese camino familiar, no estaba caminando sola. Alguien o algo ya la estaba esperando. Hay lugares en el mundo que guardan secretos, sitios donde la energía es distinta, donde el aire pesa más y el silencio grita. La carretera que Ashanti recorría tenía uno de esos tramos. Los más viejos del lugar lo conocían, lo susurraban con respeto y miedo. Lo llamaban el tramo donde se aparece lo que no es de Dios. Una zona sin una sola farola, donde el asfalto está agrietado y la niebla, esa niebla espesa y fría del valle de Toluca, puede bajar de un segundo a otro, tragándose el mundo. Fue justo al entrar en esa sección cuando Ashanti sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era el frío de la noche, era una advertencia, un instinto primario que le decía que algo andaba muy mal. Sacó su celular, quizás para poner música, quizás para llamar a alguien, pero la pantalla lo confirmó sin señal. Ni una sola barra estaba completamente aislada. Y entonces, el sonido de sus propios pasos cambió. Ya no era solo el eco de sus zapatos contra el pavimento. Se escuchaba algo más. Un ritmo acompasado al suyo, pero con un matiz perturbador. Era el sonido de alguien arrastrando algo pesado. Algo que se raspaba contra el suelo. Con el corazón en la garganta, se giró bruscamente. No había nadie. Solo la carretera vacía y oscura detrás de ella. La niebla comenzaba a arremolinarse a sus pies. Pero en medio de esa soledad, algo captó su atención en ropa de hombre tirada a un lado del camino. Un pantalón, una camisa, se movían solos, como si una brisa invisible los estuviera inflando y desinflando. No había cuerpo, no había persona, solo las prendas, danzando macabramente en la penumbra. Ashanti aceleró el paso. El miedo ahora era un nudo en su estómago, pero ya era tarde para huir. Surgieron de la nada, materializándose desde la niebla, como si fueran parte de ella. 2 hombres y una mujer. Eran altos, anormalmente delgados, con una palidez que parecía absorber la poca luz de la luna. Sus siluetas parecían humanas, pero era una imitación grotesca. Ashanti, paralizada por el terror,
Bajó la mirada, buscando un detalle que la anclara a la realidad. Y fue entonces cuando lo vio. El detalle que rompió su mundo en 1000 pedazos en sus pies. No tenían pies humanos. En su lugar, había pezuñas. Pezuñas de cabra, oscuras y afiladas, que no tocaban el suelo por completo. Parecían flotar a milímetros del asfalto. Llevaban ropa larga y holgada, que no caía por la gravedad, sino que se ondulaba a su alrededor como humo negro, a veces ocultando sus cuerpos, a veces revelando un vacío donde debería haber una persona. Eran como viento, con forma humana. Levantó la vista hacia sus rostros. Tenían cuernos, pequeños, retorcidos y oscuros, casi ocultos entre cabellos enmarañados, y sus ojos eran pozos sin fondo, que no parpadeaban, fijos en ella, con una intensidad depredadora. El aire se volvió helado, y un olor a azufre y tierra mojada llenó sus pulmones. Y entonces hablaron, una voz que no salió de sus bocas, sino que resonó directamente dentro de la cabeza de Ashanti. Una voz rasposa, múltiple, como un coro de susurros infernales. Dijeron su nombre, sin mover los labios, sin preguntarle. Lo sabía Nantipo, y en esa única palabra, Ashanti comprendió que no se había topado con simples delincuentes. Estaba frente a algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. El verdadero terror apenas estaba por comenzar. Gracias por escuchar esta primera parte de la historia. Si te atreves a saber qué pasó después, no te pierdas el próximo video. Suscríbete y activa la campana para no perdértelo. Hasta la próxima. Ashanti intentó correr con todas sus fuerzas, pero era inútil. Sus pies no respondían. El suelo del bosque, que debería haber sido firme, se sentía ahora como un lodo espeso e invisible. Con cada paso, desesperado, sentía como si algo desde las profundidades de la tierra la estuviera jalando hacia abajo, atrapándola en una pesadilla pegajosa. El pánico se apoderó de ella cuando vio cómo se movían aquellas figuras. No caminaban como personas, se deslizaban sobre la tierra sin esfuerzo, como serpientes espectrales, flotando hacia ella. Eran un hombre y 2 mujeres, sus siluetas apenas visibles bajo la mortecina luz de la luna. La mujer que parecía liderarlos se adelantó, deteniéndose a solo unos metros. Su rostro era una máscara de calma antinatural, y una sonrisa se dibujó en sus labios. Cuando habló, su voz era melódica, dulce, demasiado dulce. Era el tipo de dulzura que esconde veneno. Eres buena, susurró, y las palabras parecieron acariciar el aire frío de la noche. Y precisamente por eso, ahora nos perteneces. El corazón de Ashanti se detuvo. Buena. ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera procesarlo, uno de los hombres que la flanqueaban soltó una risa, pero no era una risa humana. Sonó como el chirrido de metal oxidado arrastrándose contra el concreto, un sonido que te erizaba la piel y te helaba los huesos. La fuerza abandonó las piernas de Ashanti y cayó de rodillas sobre la tierra blanda. No podía gritar, no podía moverse, solo podía hacer una cosa. Cerró los ojos y rezó, no en voz alta, no con palabras. Rezó en el silencio de su corazón, con una fe desesperada, una última chispa de esperanza en la oscuridad que la envolvía. Justo cuando uno de los entes estiró su mano hacia ella, una mano que parecía hecha de sombras y frío, cuando el aire a su alrededor se volvió tan denso y negro que sentía que la asfixiaba, algo increíble sucedió. De la nada, un lobo enorme apareció. No corrió desde el bosque, simplemente se materializó. Su pelaje era de un blanco grisáceo que brillaba bajo la luna, y sus ojos ardían como 2 llamas de fuego, limpio y puro. Sin un solo gruñido, sin vacilar, el lobo se lanzó al ataque. Se movía con una velocidad y una furia que no parecían de este mundo. Las entidades retrocedieron al instante, y el sonido que emitieron no fue un grito de dolor humano. Fue un chillido agudo, penetrante, como el de algo antiguo y primordial siendo herido.
un sonido que no pertenecía a la tierra. El lobo no los persiguió. En cambio, se interpuso entre ellos y Ashanti, plantándose firmemente frente a ella, como un guardián invencible. Sus ojos de fuego seguían fijos en las sombras que retrocedían, y en ese momento, arrodillada en el suelo, Ashanti sintió algo completamente inesperado. Ya no sentía miedo. El terror que la había paralizado se disipó, reemplazado por una extraña y profunda sensación de paz. Mirando la espalda de aquel majestuoso animal, se sintió segura y protegida. El lobo comenzó a cambiar. Sus huesos crujieron, su forma se retorció y se alargó en una metamorfosis que desafiaba toda lógica. Donde antes había un lobo salvaje, ahora se erguía un hombre joven. Era alto, con un rostro sereno, que parecía esculpido por los dioses. Sus ojos, de un color claro y profundo, te miraban directamente al alma. Era hermoso, como uno de esos ángeles caídos que ves en las películas de fantasía, con un aire a los héroes de sagas épicas, pero con una presencia imponente que exigía respeto. Tenía marcas luminosas en los brazos, tatuajes de luz que brillaban con un poder antiguo. Las criaturas que nos acechaban se detuvieron, paralizadas por su aparición. Él las miró, y con una voz que resonó en el aire, una voz que hizo temblar el mismísimo suelo bajo nuestros pies, declaró: no pueden tocarla. Fue una orden, no una advertencia, y al instante, esas criaturas gritaron un último chillido de agonía antes de deshacerse, convirtiéndose en montones de polvo oscuro que el viento se llevó. El silencio que quedó fue absoluto, pesado. El joven, este ser angelical, se giró hacia Ashanti. Su mirada ya no era amenazante, sino llena de una calma infinita. Se acercó a ella, que seguía temblando, y le dijo, con suavidad: eres buena. Ayuda sin esperar nada a cambio. Por eso, estás protegida. Ashanti, entre lágrimas, no podía comprender lo que estaba sucediendo. ¿Protegida? ¿Por quién? Era una locura. El ser pareció leer sus pensamientos, y añadió: no todos están solos en este mundo, pero no todos saben escuchar. Justo en ese momento, el cielo sobre nosotros se abrió, solo por un instante, y una columna de luz purísima descendió, envolviéndolo todo en su brillo. Ashanti parpadeó, deslumbrada por la intensidad de la luz, y cuando volvió a abrir los ojos, estaba sola, sentada a un lado de la carretera, con los autos pasando a su lado como si nada hubiera ocurrido, como si todo hubiera sido un sueño febril. Pero ella sabía, en el fondo de su corazón, que había sido real. ¿Qué significan estas palabras? ¿Quién era este ser? ¿Y qué conexión tiene con Ashanti? La historia se vuelve cada vez más misteriosa. Si quieres descubrir qué pasa después y desentrañar los secretos que la rodean, no te pierdas el próximo capítulo. Dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te lo cuenten. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima. Ashanti regresó a casa esa misma noche. Su familia la revisó de pies a cabeza. Estaba ilesa. No tenía ni un rasguño, ni una marca, ni una sola herida. Físicamente, era como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Algo se había roto. Y algo más había nacido en su lugar. Desde esa noche de terror en las faldas del volcán, su vida nunca volvió a ser la misma. Empezó a soñar, noche tras noche. Soñaba con enormes alas de plumas grises, tan grandes que podían cubrir el cielo. No eran sueños de miedo, sino de una extraña paz, como si la estuvieran acunando. También notó algo más en los perros de la calle. Esos que antes le ladraban o la ignoraban, ahora la seguían, no de una forma amenazante, sino como una escolta silenciosa. Se sentaban fuera de su casa, la esperaban en la esquina de la tienda. Parecía que reconocían algo en ella, un olor, un aura, algo que el resto de los humanos no podíamos percibir. Y por supuesto, nunca, bajo ninguna circunstancia,
volvió a caminar sola de noche. El miedo no se había ido del todo, pero se había transformado. Ya no era un terror paralizante, sino una conciencia, un respeto profundo por las sombras y lo que se esconde en ellas. A veces, cuando el viento frío baja del nevado y silba por las calles de Toluca, ella dice que lo siente. Siente una presencia a su lado, un calor inexplicable, en el aire helado, como si alguien caminara con ella, vigilando, protegiéndola, un guardián silencioso que la acompaña en cada paso. Aquí en Toluca, como en muchos lugares de nuestro México, hay caminos que recuerdan, hay lugares con memoria, calles y senderos, donde lo invisible a veces se deja ver, donde las fronteras entre nuestro mundo y el otro se vuelven delgadas como el papel. La historia de Ashanti se convirtió en una de esas leyendas susurradas, una advertencia para los imprudentes y un recordatorio de que no estamos solos. Ashanti vive, lleva una vida normal, o tan normal como puede serlo. Tiene una familia, un trabajo, sonríe y llora, como cualquiera de nosotros. Pero en el fondo de sus ojos hay un conocimiento que nadie más posee. Ella sabe la verdad, sabe que lo que pasó esa noche en el bosque no fue un golpe de suerte, no fue una coincidencia afortunada, fue un milagro oscuro y salvaje, porque a veces los ángeles no llegan con arpas y túnicas blancas. A veces, para combatir a los monstruos, se necesitan otros monstruos. A veces, los ángeles llegan como lobos. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos que se esconden en los rincones de nuestro mundo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo viaje a lo desconocido. Nos vemos en el siguiente video.